Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy voy a explicar los problemas sobre aplicaciones de las razones trigonométricas, para poder aclarar algunos puntos que quizás quedaron en dudas y poder reforzar un poco más este tema. Sí, vamos a ver el problema 1 y 2 que corresponden a la misma situación de las escaleras, en la cual la situación, para resumirla, se trata de que en un centro comercial se van a construir dos escaleras, una de subida y una de bajada, ¿verdad? Se dice que la altura de cada nivel es de 6 metros. ¿Eso qué me quiere decir? Que la altura de la escalera es 6 metros y que los ingenieros proponen que dichas escaleras tengan una pendiente de 1 sobre raíz de 3. ¿Y qué viene a ser la pendiente? La pendiente en geometría se define como la variación del desplazamiento vertical sobre el desplazamiento horizontal. ¿Y qué viene a ser el desplazamiento vertical? En un triángulo rectángulo hay una altura acá, ¿no? Esta altura viene a ser mi desplazamiento vertical y este desplazamiento horizontal viene a ser la variación en X, ¿sí? Esta razón o cociente entre ambas distancias viene a ser mi pendiente. Ahora, si yo veo este desplazamiento vertical viene a ser mi cateto opuesto al ángulo beta y este desplazamiento horizontal viene a ser mi cateto adyacente al ángulo beta. Por lo tanto, tendría yo cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente? Si yo recuerdo, esa razón trigonométrica viene a ser la tangente. Por eso es que también la pendiente se define como la tangente del ángulo de inclinación. Ahora, como nos dan este dato, nosotros vamos a usar ese dato para poder hallar nuestro ángulo beta, que es lo que queremos. Yo le he puesto beta, ustedes pueden usar cualquier otra variable. Entonces tenemos que m es igual a 1 sobre raíz de 3. Ahora, yo debo recordar mis triángulos notables. ¿Qué triángulos notables trabajan con estos valores? Yo sé que estos valores son conocidos y me voy a dar cuenta que esos valores pertenecen al triángulo de 30 y de 60 grados, cuyos valores son esos, son 1, 2 y raíz de 3. Cuando yo trabajo triángulos notables hay que tener en cuenta que al menor ángulo se opone el menor lado o el menor valor y a mayor ángulo se opone el mayor valor, ¿sí? Por lo tanto, si yo sé que los valores de este triángulo son 1, 2 y raíz de 3, recuerden que raíz de 3 es 1,73. Por lo tanto, mi menor valor es 1 y mi mayor valor es 2. Yo ya sé que el mayor lado siempre es el que se opone al ángulo recto, que es la hipotenusa. Por lo tanto, a ese lado le va a corresponder el mayor valor, que es 2K. Y al ángulo menor, que es 30, le va a corresponder el menor valor, que es 1K. Ese va a ser su cateto opuesto. Y el ángulo de 60, bueno, obviamente le va a corresponder el valor intermedio, el que está entre el mayor y el menor valor, que es raíz de 3K. De esa forma ustedes se van a aprender los triángulos notables de una forma más fácil. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que si los valores de ese triángulo son 1, 2, raíz de 3, así le cambien de posición al triángulo, ya ustedes van a saber ubicarlos, ¿verdad? Los valores. Entonces, acá yo tengo 1 sobre raíz de 3. Pero yo sé que la pendiente es tangente de beta, ¿verdad? Tangente. Entonces yo digo, ¿de qué ángulo la tangente es 1 sobre raíz de 3? Yo sé que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De qué ángulo el cateto opuesto es 1? ¿De qué ángulo será el cateto opuesto 1? Recordemos que a menor ángulo se opone el menor valor. Yo sé que 1 es el menor valor de ese triángulo. Entonces quiere decir que el ángulo tiene que ser 30, porque acá el cateto opuesto acá el que está arriba es 1. Entonces quiere decir que ese ángulo es 30, porque el cateto adyacente, que es raíz de 3, observen acá. Cateto opuesto 1, cateto adyacente es raíz de 3. ¿Qué ángulo es ese? 30, ¿no?
¿Se dan cuenta? Quiere decir que beta es 30 grados. Ya tenemos el ángulo. ¿Y para qué nos va a servir ese ángulo? Como ya tenemos el ángulo, en la pregunta 1 nos dice ¿cuál será la longitud de la escalera eléctrica? Nos piden hallar esta longitud. X yo le he puesto. ¿Sí? Entonces, tenemos dos lados, observen. Conocemos dos. Bueno, tenemos como datos un lado desconocido, que es la longitud de la escalera, y tenemos como dato conocido la altura. Recuerden que como regla práctica les había mencionado, ¿sí?, que siempre coloquen en el numerador el dato desconocido, que no se conoce, que es X, sobre el dato conocido, que es 6, X sobre 6. Acá yo tengo que X representa mi hipotenusa y 6 representa el cateto opuesto a beta, ¿verdad? X es la hipotenusa y 6 el cateto opuesto. Ahora yo debo recordar de mis razones trigonométricas, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona la hipotenusa sobre el cateto opuesto? Esa razón trigonométrica viene a ser la cosecante. Ya descubrí cuál es esa razón. La cosecante, entonces como ya tengo que beta es 30, sería la cosecante de 30 grados, igual a X sobre 6. Ahora voy a despejar la X. Este 6 que estamos dividiendo va a pasar a multiplicar y va a quedar 6 por cosecante de 30. Ahora la cosecante de 30, recordemos, es hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 2. Sobre cateto opuesto. Su cateto opuesto a 30 es 1. 2 entre 1, 2. Ya está. 6 por 2, 12. Eso sería la respuesta. 12 metros es la longitud de la escalera eléctrica. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2. Bueno, antes de pasar a la pregunta 2, quería enseñarles también otra forma de resolver este mismo problema, pero ya usando aplicaciones de triángulos notables, que es bueno que también lo conozcan para que tengan varias alternativas o estrategias para trabajar los problemas. ¿Sí? Entonces, teníamos que la altura de la escalera era 6 metros, ¿verdad? Si yo trabajo con el triángulo de 30 y de 60, ya sabiendo que beta es 30, porque ya descubrimos que beta es 30 grados, ¿verdad? Con la pendiente hemos descubierto eso. Sabiendo eso, acá va a ser 60, ¿no? Vamos a trabajar con ese triángulo notable. Pero tenemos el cateto opuesto a 30, que es 6 metros, que es la altura. Quiere decir que este 6, recordemos, triángulos notables, el valor que se opone a 30 es el menor valor. ¿Por qué? Porque 30 es el menor ángulo, se opone un K. Un K se opone a 30. ¿Sí? No se dejen guiar tanto por la posición, porque si se dan cuenta, acá en este triángulo el 30 está arriba, ¿no? Pero también les pueden cambiar la posición de los ángulos. Así que ustedes tienen que tomar en cuenta que siempre a menor ángulo se va a poner el menor valor. Entonces yo ya sé que el 30 se va a poner el 1K. ¿Por qué se va a poner el 1K? Porque es el menor valor. A menor ángulo, menor lado. Entonces se le opone el menor valor. Entonces va a ser 1K. ¿Sí? Yo ya sé que va a valer 1K. Entonces, si esto vale 1K y como la altura es 6, quiere decir que K valdría 6. Entonces ya tengo el valor de K. Ya puedo hallar los demás lados. Bueno, en realidad este lado yo le he hallado, pero en realidad no lo necesito yo este lado, ¿no? Este cateto adyacente no lo necesito. Entonces acá lo he hallado, la verdad, he trabajado de más, ¿no? Lo que me interesa es esta hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa sería, recuerden, el lado que se opone al ángulo mayor tiene que tener el mayor valor, que es 2K. Entonces X sería 2K. Pero como ya tengo que K es 6, sería 2 por 6, 12. Y ya lo hallé. Y miren, por este método salió mucho más rápido, ¿verdad? Simplemente relacionando, hallando K, yo ya puedo hallar los demás valores de los lados del triángulo rectángulo. Y eso es todo, chicos.